Spider-Man es considerado por muchos como el superhéroe más humano, no solo por sus orígenes, sino por las emociones, contradicciones y dilemas que lo definen. La historia de Peter Parker, un adolescente común que de repente recibe poderes extraordinarios, lo coloca en un terreno donde la moralidad y el sufrimiento humano se entrelazan constantemente. A diferencia de otros superhéroes que provienen de orígenes mitológicos o sobrehumanos, Spider-Man representa la vulnerabilidad de un ser humano normal enfrentándose a un destino mucho más grande que él. Desde un punto de vista psicológico, la identidad de Peter Parker refleja el conflicto interno entre su ser cotidiano y su papel como héroe. La ansiedad existencial que acompaña el crecimiento y la responsabilidad se ve amplificada por el peso de ser un héroe. Mientras que otros héroes como Superman parecen ser invulnerables, Spider-Man es consciente de sus limitaciones físicas, emocionales y psicológicas, lo que lo hace más accesible a los espectadores que se enfrentan a dilemas similares en sus propias vidas. El trauma personal que vive en Spider-Man es otro aspecto que lo humaniza. La muerte de su tío Ben, una tragedia personal que Peter lleva consigo como una carga psicológica, representa un constante recordatorio de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Este sufrimiento es una parte intrínseca de su carácter. No es un superhéroe que se regocije en su poder, sino alguien que constantemente lidia con la culpa, la tristeza y el dolor de vivir bajo el peso de sus acciones. Esta vivencia es común a muchas personas que se ven obligadas a tomar decisiones difíciles en la vida sin poder prever el impacto que tendrán en los demás. La dualidad de la vida de Peter Parker también refleja una lucha psicológica en la que se ve obligado a ocultar su verdadera identidad para proteger a sus seres queridos. Esta constante falsificación de sí mismo crea una disonancia cognitiva, donde lo que es esencialmente humano, la necesidad de autenticidad y conexión, se ve distorsionado por las exigencias de su doble vida. Esta experiencia de ser uno mismo solo en momentos limitados de su vida resuena con la lucha interna que muchas personas enfrentan al tratar de encajar en un mundo lleno de expectativas externas y presiones sociales. Uno de los aspectos más humanos de Spider-Man es su inseguridad. A pesar de sus poderes extraordinarios, Peter Parker nunca se siente completamente seguro de sí mismo. Esta inseguridad le otorga una vulnerabilidad que no solo es física, sino emocional. La constante preocupación por ser insuficiente, por no ser capaz de equilibrar su vida personal y su vida de héroe, es una manifestación psicológica de la presión que muchos individuos sienten al no cumplir con los estándares impuestos por la sociedad o sus propias expectativas. La relación de Peter con sus amigos y seres queridos también refleja una característica profundamente humana, el miedo al rechazo y el deseo de aceptación. Si bien los cómics y películas muestran a Spider-Man enfrentándose a villanos imponentes, su mayor lucha siempre ha sido con su identidad y las relaciones que lo rodean. El miedo de perder a Mary Jane, Gwen Stacy o incluso a su tía May a menudo refleja la ansiedad universal sobre las consecuencias que nuestras decisiones pueden tener en aquellos que más amamos. Además, la juventud de Peter Parker es clave en su humanidad. A medida que se enfrenta a las dificultades de ser un adolescente, con todas las inseguridades propias de esa etapa de la vida, las decisiones de Spider-Man siempre están marcadas por su maduración personal. No se enfrenta a enemigos que son simplemente representaciones del mal, sino que a menudo se ve atrapado en dilemas morales que lo desafían a crecer emocionalmente. La lucha por encontrar su identidad, por aprender a tomar decisiones con consecuencias, es una experiencia universal que muchos pueden relacionar. El sacrificio es otro aspecto que define la humanidad de Spider-Man. A lo largo de su vida, Peter Parker hace sacrificios, desde la pérdida de relaciones hasta la renuncia a su propia felicidad. Todo por un sentido del deber. Esta característica es profundamente humana, ya que muchas personas en la vida real se ven forzadas a tomar decisiones que implican sacrificios personales en aras de un bien mayor. Sin embargo, a diferencia de muchos héroes, el sacrificio de Spider-Man nunca es glorificado. Es una lucha constante, una forma de penitencia que se paga una y otra vez, lo que subraya la falta de un final feliz para aquellos que asumen responsabilidades tan grandes. A pesar de sus logros, Spider-Man nunca se siente completamente satisfecho. Esa insatisfacción continua es el reflejo de una característica humana fundamental: la búsqueda interminable de la perfección y la imposibilidad de alcanzarla. El temor de que al hacer algo bien surjan nuevas complicaciones y desafíos genera en Spider-Man una ansiedad constante que pocos superhéroes experimentan. Su lucha nunca acaba porque su sentido del deber no tiene fin, lo que lo convierte en un héroe que nunca logra escapar de su propio sufrimiento. En los cómics, la creciente madurez de Peter Parker también pone en evidencia cómo, a medida de que envejece, las responsabilidades que lleva Spider-Man afectan sus relaciones interpersonales. Esta transición es psicológica, ya que muestra el conflicto entre el deseo humano de conectarse emocionalmente y las barreras que impone su rol de héroe.
A lo largo de los años, Peter enfrenta la distancia emocional de aquellos que ama debido a su papel como Spider-Man, lo que refleja cómo la vida del superhéroe afecta sus conexiones personales de manera irreparable. Lo que hace a Spider-Man el héroe más humano no es solo la combinación de sus poderes, sino la lucha constante por equilibrar su humanidad con su responsabilidad como protector. En muchos sentidos, su sufrimiento no es solo físico, sino también emocional, existencial. En un mundo donde los héroes son comúnmente ideales o figuras casi perfectas, Spider-Man permanece como un recordatorio de que incluso aquellos con poderes extraordinarios tienen que lidiar con los problemas más comunes de la vida cotidiana. Su historia nos recuerda que independientemente de nuestros logros o habilidades, lo que nos define es nuestra capacidad para enfrentar las dificultades de la vida con humanidad. A lo largo de los años, Spider-Man también ha evolucionado dentro de la narrativa, reflejando los cambios sociales y las expectativas culturales de las diferentes épocas. Su historia comenzó en una era donde los superhéroes eran símbolos de valentía sin mucho cuestionamiento, pero con el tiempo, la humanidad de Peter Parker se ha convertido en una reflexión sobre las tensiones de la vida moderna. A medida que las narrativas sobre la responsabilidad personal, la salud mental y el impacto de las decisiones individuales han ganado relevancia en la cultura popular, Spider-Man ha mantenido su lugar como el héroe que más se adapta a estas temáticas. La vulnerabilidad emocional que exhibe resuena más que nunca, convirtiéndolo en un símbolo de cómo las luchas internas pueden ser tan desafiantes como los villanos más poderosos. En un sentido filosófico, Spider-Man plantea una interrogante fundamental sobre la moralidad humana. ¿Es posible hacer el bien sin sacrificar nuestra propia felicidad? Peter Parker es en muchos aspectos la representación de un ideal ético complejo que, si bien busca el bienestar de los demás, lo hace a expensas de su propio bienestar emocional y personal. Este dilema refleja la tensión filosófica entre el deber hacia los demás y la necesidad de la autorrealización. A medida que crece, el personaje se enfrenta a la idea de que no siempre se puede complacer a todos, y su sacrificio constante se convierte en una forma de martirio que, aunque heroica, también es una carga. Esta paradoja es profundamente humana. Al intentar hacer el bien, ¿realmente podemos encontrar la paz dentro de nosotros mismos? A lo largo de su vida como Spider-Man, Peter se enfrenta a la caída y la regeneración, lo que lo convierte en un personaje que está en constante proceso de reconstrucción. Esta idea de la regeneración es especialmente humana. Los individuos se enfrentan constantemente a su fragilidad y a la necesidad de renovarse. El impacto de los errores, las pérdidas y los fracasos es algo con lo que todos podemos identificarnos. Al igual que todos, Peter busca perdonar a los demás y a sí mismo, aunque nunca se siente completamente liberado de sus errores. Este proceso interminable de reconstrucción personal es una de las razones por las cuales Spider-Man sigue siendo un personaje tan universalmente atractivo. Nos muestra que la vida no es sobre alcanzar la perfección, sino sobre aprender a lidiar con nuestras imperfecciones. No es solo su sacrificio lo que hace que Spider-Man sea el héroe más humano. Es también su capacidad de aprender de sus errores y su disposición para continuar luchando, incluso cuando siente que no puede más. Su resiliencia es un testimonio del espíritu humano y de la fuerza interna que cada individuo tiene para seguir adelante, a pesar de las adversidades. Esta es la cualidad que lo convierte en un héroe accesible. No importa cuántos obstáculos se le presenten, siempre elige levantarse y seguir luchando. Esta decisión constante de elegir el camino del héroe, a pesar de los costos personales, lo convierte en una figura que simboliza la lucha y la perseverancia humanas. Spider-Man, al ser el superhéroe más humano, representa nuestra capacidad para cambiar, para aprender y para crecer. Cada vez que se enfrenta a un nuevo desafío, cada vez que pierde algo o alguien, se ve forzado a adaptarse, aprender de la experiencia y seguir adelante con sabiduría. Este proceso de aprendizaje es fundamentalmente humano. Nos recuerda que no estamos definidos por nuestras derrotas, sino por cómo nos levantamos después de ellas. Spider-Man, por encima de todo, es una metáfora de la vida misma, llena de dolor, sacrificios y pérdidas, pero también de oportunidades para sanar, crecer y encontrar significado en medio del caos. En conclusión, Spider-Man no es solo el superhéroe más humano por sus poderes o sus orígenes, sino por la forma en que maneja sus imperfecciones, sus luchas internas y sus desafíos. Su historia refleja las luchas universales de la humanidad, el deseo de ser mejor, el dolor de la pérdida, la lucha por equilibrar el bien de los demás con el bienestar propio y la resiliencia por seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Spider-Man es en esencia la representación de lo que significa ser humano en un mundo lleno de incertidumbres y dificultades. Y eso es lo que lo convierte en uno de los héroes más entrañables y relevantes de todos los tiempos.